Saludos, mi nombre es Danilko Kemper y esta es la lección 8 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema potencia compleja y reactiva. Comencemos. Ok, hoy vamos a continuar con el tema de potencia, que en particular tenemos el tema 2.4 de potencia compleja, aparente y reactiva. Que vamos a ver estos términos. Bueno, ya a manera de resumen, hemos visto que hemos estado trabajando con circuitos lineales donde tenemos una entrada senoidal de cierta frecuencia y vamos a tener a la salida pues una señal igual sinusoidal con la misma frecuencia pero con diferente fase y amplitud, que esto es una propiedad de la linealidad. Y justamente vimos un ejemplo contrario del rectificador de onda completa, que es un circuito no lineal el que lo produce, ya que la frecuencia de salida es el doble de la frecuencia de entrada. Que también vimos el concepto de potencia instantánea y potencia promedio, así como valores eficaces de corriente y tensión. Que entonces, bueno, estos conceptos que vimos inicialmente nos van a ayudar ahora a continuar con los conceptos de potencia compleja, aparente y reactiva. Ok, entonces, que sean la tensión y corriente en un elemento. Que vamos a tener aquí el elemento, un componente. Vamos a tener una tensión V de T y vamos a tener una corriente I de T, donde vamos a decir que V de T es igual a una amplitud Vm coseno de omega T más o menos zeta V o la fase de la señal de tensión. Y vamos a tener para la corriente una amplitud Im coseno de omega T más zeta I. Que vean que si hacemos, bueno, si convertimos esto al dominio fasorial, vamos a tener aquí el fasor de tensión y el fasor de corriente. Nuevamente recuerden que esto va en mayúscula y en minúscula las señales que dependen del tiempo. Que entonces, bueno, podemos, voy a hacer aquí una flecha bidireccional, o sea que esto es equivalente en el dominio fasorial a Vm en ángulo de zeta V y bueno, esto en voltios, ¿verdad? Y vamos a tener un Im en ángulo de zeta I en amperios. Que aquí puede ser zeta I o phi o no sé, cualquier letra, la verdad hay que, aunque seamos consistentes y nos entendamos bien. Que habíamos encontrado una expresión para la potencia promedio que era igual a Vm por Im medios coseno de la diferencia de los ángulos, zeta V menos zeta I. Cuando vimos el tema de valores eficaces, vimos que estas amplitudes podemos convertirlas a valor eficaz separando el 2 en raíz de 2 por raíz de 2 y haciendo Vm entre raíz de 2 y m entre raíz de 2. Esto nos da V RMS o efectivo. No sé, les había dicho que íbamos a usar efectivo y RMS para como unidad, pero es indiferente. O sea, aquí puede decir VRMS y RMS es lo mismo. Coseno de la diferencia de los ángulos.
que esta es la expresión que hemos encontrado para potencia promedio, tanto para valores pico como valores efectivos o RMS. Entonces, bueno, podemos decir que la potencia va a ser igual a S por coseno de zeta V menos zeta I. Y aquí estamos, bueno, introduciendo una nueva variable. S va a ser, que es un igual, va a ser igual a V, pongámosle RMS para que quede manifiesto que podemos utilizar ambas notaciones. O sea, se debería entender, ¿verdad? Donde tenemos que S es esta multiplicación, vemos que también podemos tenerla como Vm y M entre 2. Y tenemos estas dos cosas. Aquí más bien, bueno, voy a quitar esto de esta manera y voy a poner multiplicado por Fp. Y vamos a ver qué es ese Fp. O sea, son dos letras minúsculas pegadas, ninguna es subíndice de la otra. ¿Qué es Fp? Fp, bueno, pongámoslo aquí un igual, va a ser igual al coseno de zeta v menos zeta i justamente. Entonces, potencia es igual a S por Fp. ¿Y qué es Fp? Esto le vamos a llamar factor de potencia. Factor de potencia. Y a S le vamos a llamar potencia aparente. Entonces vemos que la potencia promedio o también le vamos a llamar activa, y ahorita vamos a ver, bueno, por qué se llama activa, va a ser igual al producto de la potencia aparente por el factor de potencia. Que bueno, ahora elaboremos un poco más sobre qué es cada uno a nivel conceptual. ¿Qué es la potencia aparente? Es el producto de los valores eficaces de tensión y corriente. Y esta la vamos a medir le vamos a llamar voltioampere. Que recuerden que, bueno, watts o potencia eléctrica es tensión por corriente, que es voltios por amperios. Pero bueno, como vamos a hacer distinción de diferentes potencias, cada una va a tener, bueno, sus propias unidades. En este caso la vamos a medir en voltio ampere. Entonces se le llama potencia aparente porque a nivel de corriente directa, sabemos que la potencia es tensión por corriente, ¿verdad? Pero a nivel alterno o en corriente alterna, vemos que la potencia promedio o activa es, bueno, esta multiplicación, pero por el factor de potencia, que es este coseno, que esto va a estar entre 0 y 1. O sea, esto no tiene unidades, es adimensional o es escalar. Entonces se le llama potencia aparente porque aparentemente la potencia es tensión por corriente, pero nos hace falta multiplicarle ese otro elemento que va a ser el factor de potencia.
Pues bueno, ¿qué es el factor de potencia conceptualmente? Que el factor de potencia es la relación entre la potencia promedio y la aparente. Bueno, esa es una interpretación. Vean que podemos despejar de esta ecuación de acá. El factor de potencia es P entre S. Entonces es la relación entre la potencia promedio entre la aparente. Ese es el factor de potencia. O bien también la diferencia de los ángulos, que vean que eso también, o es el coseno de la diferencia de fase entre la tensión y la corriente en el elemento. Y a este valor, zeta v menos zeta i, que es un ángulo, a eso le vamos a llamar el ángulo del factor de potencia. Que recordemos, bueno, ¿qué era la impedancia? Z es igual a V entre I. Eso es igual a Vm en ángulo de zeta V entre Im en ángulo de zeta I. Y recuerden lo que les había dicho al inicio del curso, bueno, respecto a propiedades de los números complejos o bien en formato polar o un fasor, que es lo mismo, es la división de las magnitudes en ángulo de la diferencia de las fases. En este caso, zeta V menos zeta I. Que vean que esto es igual a decir también VRMS entre IRMS. Vean que la relación es la misma. VM entre IM, o sea, las amplitudes, es lo mismo que VRMS entre IRMS. O sea, ahí vamos a tener la raíz de 2 por ahí, pero se nos va a cancelar, ¿verdad? Cuando hacemos la división. Entonces veamos que es equivalente, o sea, nos va a dar el mismo resultado. O están escalados de la misma manera y esa escala, bueno, se elimina cuando hacemos la división. Vean que justamente ¿a qué se parece este zeta V menos zeta I? Vean que esto es justamente el factor de potencia, o el ángulo del factor de potencia más bien. Vamos a ver más adelante cuando hagamos un par de ejemplos que eh, la impedancia que ve una fuente justamente va a tener esta forma, la tensión y la corriente que nos da esa fuente. Esa relación nos va a dar la impedancia. Y vamos a ver que por ahí en esa impedancia va a estar justamente metido aquí este ángulo del factor de potencia. Entonces hay una relación con la impedancia que va a haber una fuente con el factor de potencia que ve la fuente. Entonces vean que de la impedancia podemos sacar adicionalmente el factor de potencia. O sea, aquí más adelante vamos a ver que, bueno, va a ser una sopa de conceptos y todos tienen relación entre sí. Y va a haber varias formas de encontrar un mismo resultado. Entonces, conceptualmente es un poco enredado al inicio, pero van a tener que darle varias vueltas y lograr conformar ese mapa conceptual en la mente de la relación que hay entre todo eso que vamos a ver ahorita. Que podemos darle otra interpretación al factor de potencia, que el factor de potencia es el factor por el cual
se debe multiplicar la potencia aparente para encontrar la potencia real. Que vean que, bueno, tenemos otros nombres para la potencia real. O sea, también es potencia promedio o activa. Y activa se le llama activa en contraposición a la potencia reactiva, que vamos a ver ahorita, que es la potencia que consumen los elementos reactivos, un capacitor o un inductor. Entonces, bueno, vean que, bueno, siempre les digo, es importante eh, saber utilizar los conceptos para expresarnos de manera apropiada utilizándolos. O sea, sería bastante mal escuchar, bueno, un ingeniero utilizando de manera inapropiada los conceptos, ¿verdad? O las palabras. Entonces, cómo es el ángulo del factor de potencia para una carga resistiva? ¿Quién me dice? Cero. Ok, excelente. Que aquí le voy a poner delta V, refiriéndome a zeta V menos zeta I. Que recuerden, y eso ya es algo que ya conceptualmente deben manejar en este momento, así de manera casi que inmediata, la diferencia de fase en la tensión y corriente en un resistor es cero. Por lo tanto, este delta zeta es cero. ¿Y cuánto es coseno de cero? Uno. 1. Entonces, el factor de potencia para una carga resistiva es 1. ¿Y cómo es para una carga reactiva? ¿Cuál es la diferencia de fase para una carga reactiva? Más o menos 90. Que recuerden, muy importante este mnemónico, Eli is the Iceman, que si lo dicen en inglés, o Eli, Ice, no sé, como quieran pronunciarlo. Esto nos recuerda que en un inductor L, la tensión que está aquí primero adelanta la corriente, y en un capacitor la corriente adelanta a la tensión. Entonces, bueno, sea como sea, ese adelanto va a ser de J o menos J. Entonces, ¿cuánto es coseno de más o menos 90? Esto va a ser 0. Entonces, vean que tenemos bueno, ya tenemos estos dos extremos. Para una carga completamente resistiva, y aquí hago el hincapié, completamente resistiva, el factor de potencia va a ser 1. Y para una... ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta? No. Ok. Para la carga reactiva, meramente reactiva, o sea, un inductor puro, un capacitor puro, el factor de potencia va a ser 0. Entonces vean que tenemos, bueno, y justamente como se los había puesto por aquí arriba, en esta parte aquí, el factor de potencia está en un rango de 0 a 1, que es justamente el coseno de ese ángulo. Nos vamos a referir también a un factor de potencia adelantado o a un factor de potencia retrasado. Vean que esos son los puntos intermedios. En este caso, la corriente adelanta tensión. Y eso vean que corresponde al caso capacitivo. Y para un factor de potencia retrasado, vamos a tener que la tensión adelanta corriente. Entonces, el factor de potencia retrasado va a referirse a un caso inductivo. Vean que estos son los casos intermedios. O sea, tenemos un extremo que es
eh, el extremo, que es el caso, bueno, reactivo, inductivo y capacitivo. Y el caso, bueno, en el medio va a ser el caso completamente resistivo. Si tenemos que nuestra reactancia es más inductiva, vamos a referirnos a que el factor de potencia va a estar retrasado. Y si es más capacitiva, nos vamos a referir a que el factor de potencia es adelantado. Recuerden que el coseno es una función par, por tanto, coseno de zeta o de menos zeta es coseno de zeta. O sea, siempre va a ser positivo. Entonces vean que el factor de potencia no va a tener signo. O sea, no podemos saber quién adelanta a quién únicamente con el factor de potencia. Si nos dicen, ese circuito, este sistema tiene un factor de potencia retrasado, inmediatamente tenemos que deducir que estamos hablando de una reactancia inductiva o de una inductancia, de una impedancia cuya parte reactiva es de un inductor. Y el caso contrario, si nos dicen que el factor de potencia es adelantado, podemos hablar de una impedancia cuya reactancia es capacitiva. Entonces, el factor de potencia es útil a la hora del cálculo del consumo eléctrico. Estoy seguro que ustedes no recuerdan, pero bueno, hace algunos años dejaron de dar los recibos de electricidad en papel, que los dejaban en todas las casas. Entonces, bueno, cuando yo estaba llevando SEA, justamente el profesor nos dijo que revisáramos la factura, bueno, a ver qué decía. Y en una parte decía factor de potencia 0, tanto. Entonces, bueno, las casas tienen su factor de potencia. Las industrias bueno, que pueden tener motores o generadores o no sé, las mismas refrigeradoras o las cocinas, bueno, esos representan inductancias también. Vean que ese tipo de cosas, pero a nivel más industrial, tienen cargas reactivas más grandes que tal vez una casa. Entonces el factor de potencia está más retrasado en las industrias y eso es malo en el sentido de que se desperdicia o no se consume la potencia de manera tan eficiente. Eso lo vamos a ver la próxima lección cuando veamos la corrección del factor de potencia, pero para adelantarles un poco, que el factor de potencia esté muy retrasado es malo porque se pierde la efectividad del consumo de la potencia. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Que vean que para hacer un breve resumen en retrospectiva, acabamos de tomar el mismo concepto que ya vimos la lección pasada de potencia promedio y simplemente le dimos nombre a dos de sus componentes. Dijimos que la potencia aparente va a ser la tensión por corriente RMS o bien en cuanto a amplitudes dividido entre dos, es lo mismo. El factor de potencia va a ser el coseno de la diferencia del ángulo. Eso es lo único que acabamos de introducir y bueno, si es adelantado o retrasado. Ok, ahora veamos lo que es potencia compleja. Y como pueden anticipar, esto va a ser un valor pues complejo. Venimos, bueno, viendo que estamos hablando de potencia real por su parte real, o sea, y si es la parte real de algo, pues podemos inferir o pensar que es parte de un número complejo, o sea, la potencia compleja. Entonces, la potencia compleja es útil porque contiene todo lo que necesitamos saber. O sea, contiene toda la información, contiene todo lo que necesitamos saber en cuanto a información sobre la potencia de un sistema o la potencia absorbida por una carga, absorbida por una carga.
O sea, a partir del número de la potencia compleja vamos a poder sacar todo. Bueno, claramente el ángulo el ángulo, la potencia aparente, la potencia real y la potencia reactiva. O sea, a partir de ese triángulo que se forma vamos a poder sacar todo eso. Ok, entonces en forma polar teníamos que V era igual a Vm en ángulo de zeta V y la corriente era igual a Im en ángulo de zeta I. Entonces vamos a definir la potencia compleja como S fasor va a ser igual a un medio el fasor de tensión por el fasor de corriente conjugado, que esto va a ser igual a un medio Vm Im en ángulo de zeta V menos zeta I. Vean que este fasor de tensión hace referencia a las amplitudes, que también podemos tener un fasor refiriéndose a los valores RMS. Entonces ahí hay que tener cuidado. Que vean que esto es equivalente a VRMS por IRMS. O sea, nunca pierdan de vista la relación que hay entre la parte de la amplitud de esta multiplicación, un medio Vm y M, con VRMS por IRMS. Que nunca pierdan eso de, de foco. Entonces, bueno, justamente podemos decir que S va a ser igual entonces al fasor de VRMS por el fasor en RMS o el valor efectivo. En este caso, bueno, vean que es necesario especificar si el fasor está haciendo alusión a las amplitudes o al valor RMS. Vean que si no se especifica un subíndice RMS, pues podemos pensar que está haciendo alusión a amplitudes. Entonces vean bastante bien la notación. Y vean que, bueno, aquí esta S la estoy poniendo como fasor. También, bueno, vean que S va a ser igual a la magnitud de la potencia compleja. Entonces, aquí, bueno, hacer especificación que esto es potencia compleja y esto por acá es potencia aparente. Entonces vean que o sea, hay que saber leer bien pues la notación matemática o el lenguaje matemático. La potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja, que ahorita lo vamos a ver en un triángulo para que quede más claro. Y bueno, y de aquí recordar, nunca sobra decir que IM es igual a, o al revés más bien, IRMS va a ser igual a IM entre raíz de 2 y VRMS va a ser igual a VM entre raíz de 2. Okay, nunca olviden esa relación. Entonces vamos a ver ahorita que la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. Entonces, bueno, podemos expresar también S o la potencia compleja como VRMS por IRMS en ángulo de zeta V menos zeta I. Y como les digo, es muy importante la notación y aquí tienen que lograr reconocer entre esto y esto. Vean que si tiene la rayita abajo o tal vez arriba, se le puede poner arriba también, o si aparece, digamos, tal vez en negrita, bueno, como hacen los libros, lo voy a poner acá. Okay. Creo que el profesor José Miguel Barbosa lo escribe de esta manera, como haciendo una doble rayita aquí en las letras, o también puede ser acá. Ok,
creo que esta, la rayita arriba hace más relación, más referencia a un vector y recuerden que los fasores no son vectores, pero se comportan parecido. Entonces, bueno, no he usado esta notación porque creo que sería abusar de la misma. Y la otra es tenerlo como en negrita, no sé, tenerlo aquí un poco más oscuro. Pero bueno, vean que hacer esto cada vez es complicado, o sea, requiere muchos trazos. Entonces, bueno, tal vez lo más fácil es poner V raya y ya. Entonces, bueno, vean que a manera escrita esto es equivalente, estos son los fasores. Ahí por si los ven o no sé, por si alguno viene de algún otro profesor. Entonces, bueno, vean que esto es magnitud y esto es fasor. Entonces, vean que justamente aquí ponemos magnitud y ángulo. Entonces, a eso equivale la potencia compleja. Que recuerden de Euler que esto, bueno, esto equivale también, ¿verdad?, a un exponencial complejo, VRMS por IRMS, esa va a ser la magnitud E a la J, zeta V menos zeta I, que ese fasor podemos expresarlo como un exponencial complejo y ese exponencial complejo podemos expresarlo por medio de la relación de Euler. Esto va a ser igual a VM, no, VRMS por IRMS coseno de zeta V menos zeta I más J VRMS por IRMS seno de zeta V menos zeta I. Que vean que eso es un número complejo. Entonces, justamente vamos a tener la parte real de la potencia compleja. Esto va a corresponder a, bueno, en nombre a la potencia real. Potencia real o activa o promedio. Que vean que tenemos el mismo nombre para, tenemos tres nombres para el mismo concepto. Activa, real o promedio, es el mismo. Y por el otro lado tenemos la parte imaginaria, que es esto que está acá. Esto va a ser la parte imaginaria, la potencia compleja. Y esto le vamos a llamar la potencia reactiva. Entonces, bueno, de ahí es de donde sale el concepto de la potencia activa, que es a la parte resistiva. Y la potencia reactiva es la potencia que no que van a consumir, porque ya vimos que no consume, sino que van a intercambiar. En un periodo, un inductor absorbe energía y en el otro periodo, o en la otra mitad del periodo, la devuelve al circuito. Entonces vean que el consumo neto de un inductor o un capacitor en cuanto a potencia activa es cero, pero la potencia reactiva sí es diferente de cero. Entonces, bueno, vean que podemos expresar ahora nuevamente la potencia compleja va a ser igual a P más JQ, donde Q va a ser justamente la potencia reactiva. Que entonces vean aquí es donde comienza la confusión, que aquí ya tenemos diferentes expresiones para el mismo concepto. Entonces aquí es donde ustedes deben tener muy claro toda esa maraña de relación de conceptos que hay, que lo tengan claro, porque si no, a la hora tal vez de leer el formulario y llegar al examen, pues se van a confundir. Habíamos dicho que la potencia compleja la medíamos en voltioampere. Que le voy a poner aquí el nombre escrito, voltioampere, en español. Donde P es la potencia activa, que la vamos a medir en watts. Que voy a poner aquí en español también, en watts. Y Q va a ser la potencia reactiva. Esta la vamos a medir en voltioampere reactivo.
Que todo esto para hacer la distinción entre los tres tipos de potencia. Vean que ahora vamos a hablar de potencia real, potencia reactiva y potencia compleja. Entonces, la potencia activa la medimos en watts, la potencia reactiva en voltioampere reactivo y la potencia compleja en voltioampere, al igual que la potencia aparente. La aparente también la vamos a medir en voltioampere. Ok, como les había dicho antes. Que vean que P mide la potencia promedio entregada a la carga resistiva. Este es el valor que más nos importa. O el cual también es la potencia disipada, sí, por la parte resistiva de nuestra carga. Y Q va a ser la medida de la energía intercambiada entre la fuente y la parte reactiva de la carga. Y recuerden que los elementos reactivos solo almacenan energía, o sea, que almacenan energía e intercambian potencia. Entonces, ¿qué pasa si Q es igual a cero? Q igual a cero nos da una carga resistiva completamente. Y recordemos, el factor de potencia en este caso va a ser igual a 1. Cuando Q es menor a 0, esto nos va a implicar una carga capacitiva, lo cual nos va a dar un factor de potencia que pueden ponerle Fp o F.P. No sé, cualquiera de las dos. Y eso nos va a dar un factor de potencia adelantado. Y que Q sea mayor que 0, esto implica una carga inductiva, o sea, un factor de potencia retrasado. Que vean que ya para la próxima semana, o sea, ya usted conceptualmente ya debería manejar estos términos. Ok, ¿qué pasa? Ok, ya tenemos la potencia compleja, tenemos la parte real, la parte imaginaria que corresponde a la potencia activa, la potencia reactiva. Si tengo una carga resistiva, no hay potencia reactiva y como la diferencia fase es la misma, el factor de potencia va a ser 1. Que vean que ustedes tienen que poder sentirse cómodos o estar ya en el punto donde ustedes pueden empezar a hacer todas esas conexiones de conceptos y llegar bueno, y reconstruir esta tabla conceptual de alguna manera. Entonces, bueno, aquí igual pueden decir, si la potencia reactiva es menor a 0, significa que tengo una carga más capacitiva y eso me da un factor de potencia adelantado. O si tengo una potencia reactiva mayor a 0, esto me va a implicar una carga inductiva y un factor de potencia retrasado. Entonces vean que deberían poder reconstruir todas estas frases o estos conceptos con esto. ¿Qué alguna pregunta hasta el momento? Ok, ahora veamos esto en términos de impedancia. Que teníamos que Z es igual a V entre I. Esto es igual a el fasor de tensión RMS entre el fasor de corriente RMS. Esto es igual a VRMS en magnitud. O vean que no lleva la rayita de fasor entre I y RMS con el ángulo de zeta V menos zeta I. Que esto era Z, ¿verdad? Y podemos decir que fasor de VRMS va a ser igual al fasor de impedancia por el fasor de corriente RMS y al revés. El fasor de corriente y RMS va a ser igual al fasor de tensión RMS entre Z. Entonces, bueno, por aquí vamos a tener todavía otra forma más de expresar S, que va a ser
IRMS cuadrado por fasor de Z. Esto va a ser igual a VRMS cuadrado entre Z, pero conjugado. Y esto va a ser igual a VRMS en fasor por el fasor de IRMS conjugado. Entonces, bueno, vean que aquí se complica un poco el asunto porque vamos a tener un montón de expresiones para un mismo término. Que vean que, bueno, aquí tenemos tres distintos y bueno, por aquí hay otro, P más JQ, o URMS por IRMS conjugado, que bueno, lo estamos repitiendo por acá, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es que le cierre todos estos conceptos, que a la hora de llegar al examen no digan qué era qué o se confundan, o sea, tienen que llegar ya con esto bien entendido. Que vean que tenemos que Z era igual a R más JX, ¿verdad? Donde X es la reactancia. Que tenemos que la potencia compleja va a ser igual a IRMS en magnitud, vean que no tiene fasor, por R más JX. Y eso es igual a IRMS cuadrado por R más J y RMS cuadrado por X. Que vean que si tienen corriente RMS y carga, ya con eso ya pueden saber potencia inmediatamente. Incluso si la carga o si la impedancia es, bueno, justamente compleja, la van a poder separar en parte real, parte imaginaria, y vean que de aquí van a poder sacar justamente estos dos valores. Entonces, podemos tener o podemos expresar a P como la parte real de la potencia compleja, que esto va a ser igual a IRMS cuadrado por R, y Q va a ser igual a la parte imaginaria de S, que va a ser igual a IRMS cuadrado por X. Que tenemos aquí estas otras expresiones que de alguna manera, bueno, podemos también extraerlas de acá, que vean que esta es la parte real, URMS y RMS por factor de potencia, que es lo mismo que decir IRMS cuadrado por R. Que vean que hay varias formas, dependiendo, bueno, de qué información les hace falta. Vean que pueden sacar, bueno, el factor de potencia a partir de ahí o sacar la tensión, o sea, si tienen un par de datos, pueden sacar el que hace falta. Simplemente, bueno, tienen que armar bien las ecuaciones. Que entonces, que vean que pueden calcular directamente la potencia activa y reactiva sabiendo solamente la corriente RMS y el valor de la carga, nada más. Que entonces ahora podemos hablar un poco más, bueno, sobre potencia compleja o bien hacer ya el triángulo de potencia compleja. Que vean que la potencia compleja va a ser el producto del fasor RMS de tensión con el conjugado del fasor RMS de corriente. Que lo voy a poner por acá. S es igual al fasor de tensión RMS o del fasor de tensión RMS por el conjugado del fasor de corriente RMS. Que ya vimos que posee parte real, parte imaginaria y contiene toda la información relevante para una carga. Entonces, bueno, hagamos ahora sí el triángulo de potencia.
Y vean que sabiendo un par de datos pueden sacar los que hacen falta, justamente. Bueno, de eso se tratan todos los problemas de examen, ¿verdad? Tenemos un par de datos, encuentra el que haga falta. Entonces, ok, aquí voy a dibujar una flecha. Ok, entonces, vean que esto va a ser, ok, hagámosle aquí la parte real. Que eso que va a estar acá va a ser P. O sea, esta magnitud va a ser P. Y por aquí voy a tener esta otra. Esto va a ser Q. O sea, esto que está acá. Bueno, ahí me salió medio recto. Y vamos a tener eso que está acá, va a ser S. O más bien pongámoslo aquí en la flecha. Porque propiamente S va a ser un número complejo que va a estar acá. Donde S va a ser igual a P más JQ, ¿verdad? Y pongamos acá que esta flecha mide magnitud de ese fasor. O sea, que la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. Ven que tienen que saber, verlo de esa manera. Y aquí vamos a tener zeta, el ángulo del factor de potencia. Y bueno, para ser un poco más rigurosos con el dibujo, aquí tenemos la parte real de z y aquí tenemos la parte imaginaria de z. Y siempre hay que etiquetar los ejes. Entonces, en este caso, bueno, tenemos que zeta es igual a zeta v menos zeta i. Vean que este es el ángulo del factor de potencia. Ok, ese fasor o potencia compleja, bueno, ya lo puse por ahí, va a ser P más JQ. Y vean que a la inversa podemos sacar qué es P y qué es Q, bueno, teniendo el ángulo teniendo el ángulo y la magnitud. P va a ser igual a S coseno de zeta v menos zeta i. Que vean que eso es una relación trigonométrica muy sencilla, esto es matemática de colegio. Y esto va a ser S seno de zeta v menos zeta i. Que justamente, bueno, eso también vean que lo puse arriba. Cuando sacamos la parte real e imaginaria de S a través de la identidad de Euler, que vean que lo sacamos de esta manera. Y aquí, bueno, aquí pueden ver que justamente V por I, RMS, esto va a ser igual a S. Eso era lo que habíamos dicho que era la potencia aparente multiplicada por el coseno o por el seno. Ahí depende si queremos saber la potencia activa o reactiva. Para la activa es el coseno, para la reactiva es el seno. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, muy bien. Espero que se esté entendiendo bastante bien. Que ahora hagamos el mismo triángulo, pero ahora para ver sobre el factor de potencia adelantado y retrasado. Y aquí más o menos está acá. Ok, aquí vamos a hacer que este vector para acá. O bien, fasor. Se comportan igual, ya les había dicho. Y aquí está más o menos igual, por acá. Ok, por ahí está, más o menos. Entonces, aquí vamos a hacer que vean que esto va a ser una potencia reactiva
positiva. Esto va a ser un Q positivo. Y por acá vamos a tener un Q negativo. Y acá lo que vamos a tener en el eje real va a ser la potencia real. Bueno, justamente esto va a ser P. Y en ambos casos esto va a ser zeta, el ángulo del factor de potencia, solo que uno es positivo y el otro es negativo. Que recuerden que coseno de alguno de los dos va a ser positivo. Entonces del factor de potencia no sabemos exactamente si es adelantado o retrasado. Esa información tiene que salir de otro lugar. Entonces, ok, para este caso tenemos que zeta v menos zeta i va a ser mayor a cero. Que recuerden que yo hago el cero aquí como con una raya ahí cruzada, como si fuera un carácter de computadora. Y aquí tenemos que zeta v menos zeta i va a ser menor a cero. O sea, esto va a implicar un factor de potencia retrasado. Y esto va a implicar un factor de potencia adelantado. Entonces, bueno, vean que cuando el fasor S está en el primer cuadrante, o sea, acá, la carga es inductiva, o sea, un factor de potencia retrasado, y cuando la potencia compleja está en el cuarto cuadrante, o sea, aquí, vamos a tener una carga capacitiva, o lo que es equivalente a un factor de potencia adelantado. No sé por qué puse aquí que es posible tener resistencias negativas por medio de circuitos activos o que es CMOS, por ejemplo, pero bueno, eso lo van a ver más adelante cuando lleguen a cursos como circuitos discretos o ahí para arriba. Pero bueno, dentro de este curso partimos del hecho de que no hay resistencias negativas, pero bueno, a nivel real sí se pueden emular. Ok, voy a hacer una tabla resumen para ayudarlos un poco, bueno, a, a- a determinar, bueno, o a entender la relación que hay entre todos en- entre todos los conceptos que hemos visto acá. Que entonces vamos a ver, bueno, la cantidad en particular, su forma, bueno, la expresión pico, la expresión eh, RMS y su unidad. Que entonces, que vamos a tener por aquí, bueno, V de t y de t, que esto habíamos visto que era Vm coseno de omega t más zeta v. Y esto iba a ser Im coseno de omega t más zeta i. Esto equivale en RMS a Vm entre raíz de 2 coseno de omega t más zeta v. Y esto era Im entre raíz de 2 coseno de omega t más zeta i. Que esto lo vamos a medir en voltios y esto es en amperios, la tensión y la corriente. Que eso lo venimos viendo desde el inicio del semestre. Entonces, bueno, aquí vamos a tener potencia compleja S. Podemos expresarlo, bueno, en relación pico como Vm y M entre 2 coseno de zeta V menos zeta I más J Vm y M entre 2 seno de zeta V menos zeta I.
que esto en la relación RMS es VRMS por IRMS coseno de zeta V menos zeta I más J VRMS IRMS coseno de, no, aquí es seno zeta V menos zeta I, que esto lo vamos a medir en voltioampere, la potencia compleja. Que teníamos por acá potencia aparente, que esto iba a ser la magnitud de S. Entonces, justamente la magnitud de S fasor va a ser igual a Vm y M medios. Y a nivel, bueno, en valor efectivo, la magnitud de la potencia compleja, que es la potencia aparente, va a ser igual a VRMS por IRMS. Esto lo medimos también en voltioampere, que vean que esta es la magnitud de la potencia compleja, ambas tienen la misma magnitud, o la misma unidad más bien. Y nos quedan dos más, que es la potencia activa, Q, y la potencia reactiva, Q, más bien era al revés. La potencia activa P y la potencia reactiva Q. Entonces, en este caso, P va a ser igual a Vm y M medios coseno de, pongámosle aquí deltacita para hacerlo más corto. Y por este lado vamos a tener que esto es VRMS por IRMS por coseno de deltacita. Ok, aquí lo hice, lo continúo abajo, pero bueno, es aquí pegado. Y esto va a ser, esto se mide en watts. Y finalmente tenemos Q va a ser igual a Vm y M seno de la diferencia de los ángulos entre, bueno, esto iba entre 2 y esto por acá es igual a VRMS por IRMS por seno de deltacita. Y esto lo medimos en voltio ampere reactivo. Que yo creo que si logran entender y explicar y movilizarse a través de estos conceptos, de esta tabla, van a estar bien conceptualmente. Vean que siempre el concepto es como el punto de partida. O sea, ustedes no van a poder hacer matemática a nivel de lo que llamamos carpintería, que es un desarrollo algebraico de ecuaciones. No lo van a poder hacer de manera correcta si no logran entrelazar los conceptos de manera correcta. O sea, vean que uno puede hacer, el papel aguanta lo que uno le ponga y uno puede hacer desarrollos de lo que sea, pero si eso no tiene una interpretación lógica, real y física, pues, o sea, no están haciendo nada. Justamente el desarrollo matemático tiene que ir de la mano de una lógica o de una interpretación, bueno, apropiada. Bueno, justamente esto sale de la física, que es una interpretación del mundo real a través de la matemática, ¿verdad? Que es el lenguaje que usamos. Entonces, la física es el concepto y la matemática es el lenguaje que vamos a usar para expresarlo. Entonces, vean que el concepto es muy importante. Esto siempre lo digo incluso en el curso de señales y sistemas, porque bueno, hay mucha relación de este curso con señales. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Ahora para finalizar vamos a hacer un par de ejemplos que para tratar, bueno, de poner a prueba lo que acabamos de aprender. Que alguien falta por copiar esto.
Les va a quedar, bueno, de igual manera en el video y en las notas de clase cuando se la suba. O le pueden tomar ahí un pantallazo a esta parte. Ok, voy a continuar. Que ahora hagamos un par de ejemplos. Y vamos a tener una fuente y vamos a tener dos cargas. Que tengo 2 menos J1 y 1 más J5. A ver. Y nos dicen que, bueno, esto es VS fasor. VS fasor va a ser igual a 60 en ángulo de 0 voltios RMS. Entonces vean que nos están dando la fuente en su valor RMS, que de ahora en adelante va a ser como lo normal. O sea, vamos a preferir referirnos en tensión RMS. De hecho, en electrónica de potencia, eh, casi que todos los valores hacen referencia a sus valores efectivos. Entonces, ok, nos dan tensión y cargas. Okay, qué nos piden? Calcule potencia activa suministrada a las cargas. Dos, a ver qué más. Potencia aparente en la fuente. Y tres, el factor de potencia en las cargas. Que voy a hacer aquí, bueno, antes de comenzar el problema, les voy a hacer una lista, bueno, de unos pasos que recomienda el libro Haidt, para, para evaluar estos problemas, que bueno, en general yo siempre, bueno, en los cursos siempre lo digo, es como en primer grado que nos decían, ok, nos daban un problema y había que hacer planteo, procedimiento, respuesta, ¿verdad? O sea, eso no ha cambiado desde que estamos en primer grado, o sea, todo se hace de la misma manera. Em, identifiquemos el objetivo, identificar el objetivo del problema. A mí me choca un poco cuando me hacen una pregunta que, profe, es que no sé qué hacer o no entiendo. Es como, bueno, ¿qué no entiende? ¿Qué tiene? Dígame qué sabe. O sea, no me diga que no entiende nada y que no tiene nada porque me estaría a mí obligando a resolver el problema por usted. Entonces, o sea, lo que les pido es que piensen. Para ser ingeniero, pues hay que tener un pensamiento muy de procedimiento, muy pragmático. O sea, nunca digan, no sé qué hacer. O sea, recopilen información. ¿Qué es lo que les están preguntando? ¿Qué saben? Entonces, bueno, lo primero es identificar el objetivo del problema y tenerlo claro, porque es hacia dónde vamos. Entonces, lo segundo es recopilar información conocida, que a esto yo le llamo la información explícita. O sea, es información que está ahí explícita en el problema. O sea, nos dicen que la tensión es de tanto, las cargas son de tanto, y de aquí de manera tal vez lateral o obtener información implícita. Es información que no, que no se nos dice,
pero tal vez a través de alguna relación podamos sacarla. Por ejemplo, si nos dicen que una fuente es 5 coseno de 20, 20 t más 40, ¿cuál es la frecuencia de esa fuente? Va a ser 20, lo que acompaña al t. No nos están diciendo como así, como de manera muy explícita que está ahí, bueno, hay que sacarlo, o tal vez a través de alguna relación, alguna fórmula, podemos sacar alguna otra eh, información. O sea, lo primero eso es como, no sé, como investigar un crimen o lo que sea. O sea, hay que recabar pruebas. eh, ¿qué tenemos a mano? ¿Qué sabemos? Luego es buscar la técnica que mejor se ajusta al problema. Que les había dicho, hay muchas técnicas de análisis de circuitos, ya justamente pasamos por ahí. Les dije que se hicieran hábiles en todas ellas y que las tuvieran todas presentes y a la hora de enfrentarse a un problema, ok, ¿lo puedo hacer por esta técnica? No, por esta otra, no, por esta tal vez, por esta otra tal vez. Ahora, bueno, ¿cuál de estas dos es mejor? Tal vez por una va a ser más complicada que la otra, ok, escojamos cuál es la más sencilla, pero tienen que tener presente toda su gama de herramientas y pues si no, si no saben usar las herramientas, pues no van a poder hacer nada, ¿verdad? No van a poder avanzar mucho. Entonces, buscar la técnica que mejor se ajusta al problema, que de aquí, bueno, van a tener que construir un conjunto de ecuaciones, que vean que esas ecuaciones deben tener coherencia, obviamente, deben tener coherencia de acuerdo al modelo físico del cual se desprendió esto que estamos haciendo. O sea, como les digo, el papel aguanta todo y ustedes pueden poner ahí un montón de cosas que al final no tienen sentido lógico ni físico. Entonces, bueno, tenemos que apegarnos a eso, tiene que tener esa correctitud, no sé si se puede decir de esa manera o que sea correcto. Entonces, bueno, lo siguiente, bueno, es buscar la solución y comprobarla. O sea, comprobar o verificar la solución, que si nos está dando algo lógico. O sea, a veces en los exámenes veo que meten números a la calculadora, empiezan a apretar botones, le dan igual, les da menos tanto, la respuesta es menos tanto. O sea, eso lo hace un mono entrenado. Un mono entrenado agarra una calculadora, mete números y le da igual. Ese número tiene sentido. O sea, qué tal si les da una resistencia negativa? Bueno, ya les dije que sí es posible hacer resistencias negativas, pero a nivel de este curso partimos del hecho de que no. Entonces, tal vez si en un problema les da una resistencia negativa, pues ahí a ustedes tienen que decir, hay un problema, o sea, esto no tiene lógica. Entonces, vean que siempre tienen que cuestionar en general todo, no solamente aquí dentro del curso y lo que hacen, sino, bueno, cuestionar yo creo que es el primer derecho del ser humano, cuestionarse las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que esa es una guía para resolver problemas, vean que todo es muy pragmático, muy ordenado. En ese momento ya nadie tiene derecho a decir, no sé qué hacer. Es como, bueno, dígame qué tiene, dígame qué sabe, empiece a hacer algo, dibuje un garabato. Un dibujo es medio problema hecho. A veces un dibujo bien hecho les ayuda a encaminarse bien en el problema. Entonces, ok, habiendo visto eso, ahora volvamos nuevamente al problema para ver cómo lo vamos a enfrentar. Ok, ¿qué nos dicen? Tenemos dos cargas, tenemos una fuente. Ok, sabemos que por aquí va a fluir la misma corriente. Podemos ponerle IS. Podemos encontrar la forma de la corriente por ley de Ohm, muy sencillo. Y bueno, a partir de ahí nos piden entonces la potencia activa en las fuentes, en la carga, bueno, que al final tiene que sumar con la fuente, ¿verdad? Potencia aparente y factores de potencia. Entonces, bueno, ya tenemos una gama de ecuaciones o de fórmulas o relaciones entre todos estos conceptos. Ok, ¿cómo calculamos la corriente IRMS el fasor de corriente IRMS? Esto va a ser igual a 60 en ángulo de cero entre la suma de las cargas, 2 menos J1 más 1
más J5. Esto va a ser igual a 3 más J4 abajo y 60 arriba. Que eso nos va a dar 12 en ángulo de menos 53,13 grados amperios RMS. Nunca olviden las unidades. Entonces ya tenemos la corriente. Que teniendo tensión y corriente, pues ya podemos empezar a, a tirar aquí relaciones. Que recuerden que bueno, hay muchas formas de encontrar lo que nos están pidiendo acá. La potencia promedio. Esto va a ser igual a VRMS por IRMS por el coseno de zeta V menos zeta I. Entonces, bueno, la potencia activa en la fuente podemos decir que es 60 voltios por 12 amperios por coseno de 0 menos 53,12 grados. Que con esto la potencia nos va a dar 432 watts. Que pueden verificarlo en la calculadora. Sí, 432,00. Que también podemos ver cuánto es S, la potencia aparente. La potencia aparente va a ser 60 por 12. S va a ser igual a 720 voltiamperes. Que teníamos también por ahí otra ecuación que el factor de potencia, o bien P es igual al factor de potencia por S. Entonces el factor de potencia va a ser igual a P entre S. Esto va a ser igual a 432 entre 720. Eso es igual a 0.6. Que vean que podemos sacar el factor de potencia a través de esa relación de la potencia real o con la aparente. O también podemos sacar cuánto es el coseno de, ¿cuánto es coseno de 53? 0.13 grados. 0.6 también. Que vean que el factor de potencia también lo podemos expresar como coseno de 53,13 grados, que es igual a 0.6. Que vean que hay dos formas de encontrar en este caso el factor de potencia. Otra cosa que podemos ver, ¿cuánto es Z? ¿Cuánto es la impedancia equivalente? Esto es 3 más J4. Y eso en polar es 5. 5 exactos en ángulo de 53,13 ohms. Okay, entonces vean aquí, bueno, cómo las cosas se empiezan a entrelazar o a repetir. Les había mencionado al inicio que el ángulo el factor de potencia tiene que ver con la impedancia que ve la fuente. Entonces vean que esta Z equivalente que ve la fuente es justamente 5 en ángulo de 53,13 grados. Vean que el factor de potencia, el ángulo, no pongámosle aquí, el ángulo cita del factor de potencia es el ángulo de Z equivalente. Entonces vean la relación que hay entre todas estas cosas. Aquí tenemos esa impedancia. Esto, bueno, esto es igual también si queremos verlo en forma cartesiana, esto es igual a 3 más J4. Entonces, bueno, esta carga qué es y cómo es el factor de potencia, adelantado o retrasado. A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo es el factor de potencia de esta carga?
¿Alguno por ahí? Bueno, vean que esto es positivo, esto es una carga inductiva. Entonces, como esto es positivo, este factor de potencia, bueno, no diciendo que J4 es el factor de potencia, ¿verdad? Sino que esto es un factor de potencia retrasado porque es una carga inductiva. Entonces, bueno, vean que el factor de potencia es el coseno del ángulo de la impedancia vista por la fuente. Vean que podemos también sacar la potencia compleja, va a ser IRMS cuadrado por Z. Esto va a ser 12 a la 2 por 3 más J4. Esto nos da 432 más J, 576 voltio ampere. Entonces, bueno, vean cómo aquí se nos repite el 432, que lo sacamos por acá. Vean que esta es la potencia real. Esta la sacamos, vean que esta es la potencia en la fuente, justamente, que es 60 por 12, que es la tensión por la corriente RMS en la fuente, por el coseno del factor, del ángulo del factor de potencia, que nuevamente podemos sacar de la impedancia. Nos está dando que la potencia aparente o la magnitud de la potencia compleja es 720. Vean que no hemos sacado cuánto es la potencia reactiva, pero podemos decir aquí que Q es igual a 60 por 12 por seno de 53,13. Y bueno, solo para hacerlo en la calculadora, 60 por 12 por seno de 53,13 nos da justamente 576. Q es igual a 576 voltio-ampere reactivo. Vean que pudimos haberlo sacado desde el inicio o justamente teniendo la impedancia con la corriente RMS al cuadrado ya nos dan ambos al mismo tiempo. Entonces vean cómo, también eh, cómo nos dio este valor arriba. Incluso si hacen 432 más 576 y en la calculadora y lo convierten a polar, eso les va a dar S, S les va a dar en forma polar 720 en ángulo de 53,13 voltiampere. Entonces vean cómo todo cierra de alguna manera. Ese 720 lo encontramos más arriba al hacer 60 por 12. Y el 53 es el ángulo de la diferencia del ángulo de tensión y corriente o el ángulo de la impedancia. Vean como todo lo mismo. Entonces, bueno, vean que de aquí, justamente, de aquí podemos extraer potencia la potencia real es 432 watts y la potencia reactiva es 576 voltio ampere. Cuando lo sumamos en un número complejo, la magnitud es, o la unidad es voltio ampere, que quede claro. Y vean que esta es la potencia en la fuente. Esta es la potencia en la fuente. Claramente la potencia se nos tiene que conservar y esos 432 watts tienen que estar repartidos en las dos cargas, que aquí las estamos tomando como una sola, pero en realidad son dos diferentes. Una es una resistencia de 2 y otra es una resistencia de 1. Entonces vean que podemos evaluar la potencia en cada carga. Potencia en cada carga. Ok, P sub 1 va a ser la potencia en la carga 1 que habíamos dicho tiene una resistencia de 2 ohms. Entonces tenemos que esto es IRMS cuadrado por R1 y la potencia P sub 2 es la corriente RMS cuadrado por R2, que esto es igual a 12 a la 2 por 2 y esto es 12 a la 2 por 1. Esto va a ser 288 watts
y esto va a ser igual a 144 watts. Y si sumamos esto, nos da 432 watts. Entonces vean cómo se nos cumple la conservación de la potencia. O sea, más bien si no se cumple, pues el problema lo tienen en el papel. O entre el escritorio y la silla. Alguno de los dos. Vean que podemos hacer lo mismo justamente para la parte reactiva. Hagámoslo, aquí no lo tengo, pero podemos sacar Q1 y Q2. Esto va a ser igual a IRMS cuadrado por X1 y esto va a ser IRMS cuadrado por X2. Que esto es igual a 12 a la 2 por, y cómo eran las impedancias, menos 1 y menos y 5. Bueno, a ver cómo nos da eso con los signos, a ver cómo nos da. Hagámoslo en positivo, a ver qué pasa. Por 1, esto es igual a 12 a la 2 por 5, que esto es igual a 144, y 12 a la 2 por 5, esto es igual a 720. Pero si le restamos eso, nos da 500. Ajá, entonces aquí sí hay que usar el menos. Entonces vean que la suma neta nos va a dar 576, que es justamente lo que nos dio por acá. Entonces vean cómo, o sea, hay diferentes formas para llegar al mismo resultado. ¿Qué, alguna pregunta con esto?